Madrid, barrio de Salamanca. Los trillizos de 3 años de Alejandro Cortés jamás habían dado un solo paso. Sofía, Mateo y Daniel. Diagnóstico unánime de 12 especialistas en 4 continentes. Condición neurológica rara. Nunca caminarían. 5.000 millones de euros de fortuna invertida en tratamientos. Resultado: piernas inmóviles como muñecos rotos. Alejandro Cortés, magnate de la construcción, el hombre más poderoso de España, tenía todo el dinero del mundo, pero no podía comprar lo único que deseaba: ver a sus hijos caminar, hasta que llegó ella, Lucía Herrera, 29 años, contratada únicamente para limpiar la casa. Currículum modesto, ropa sencilla, manos callosas, y el primer día, en lugar de ignorar a los niños como hacían todos, se acercó y empezó a tararear una vieja canción gallega mientras movía sus piernas inmóviles con un ritmo casi hipnótico. Los trillizos rieron como no lo habían hecho en meses. Pero 3 semanas después, cuando Alejandro regresó a casa antes de lo previsto y abrió la puerta de la cocina, lo que vio sobre la encimera de mármol le cortó la respiración. Los 3 niños estaban de pie, riendo, moviendo las piernas, y Lucía Herrera, la humilde empleada doméstica, escondía un poder que desafiaría a la ciencia. Si esta historia ya está tocando tu corazón en este primer minuto, déjanos tu like y suscríbete al canal. Aquí encontrarás relatos que sanan, inspiran y quizá como hoy te hagan creer en lo imposible y te recuerden que los milagros existen. La mansión Cortés se alzaba como una fortaleza de vidrio y acero en el corazón del barrio más exclusivo de Madrid. 300 metros cuadrados solo de cocina. Ventanales que abarcaban paredes enteras con vistas panorámicas a la ciudad. Mármol de Carrara en cada superficie. Todo perfecto. Todo caro. Todo vacío. Alejandro había construido ese palacio como un monumento al éxito, pero desde hacía un año, desde que Marina murió en el parto que trajo al mundo a sus 3 hijos, la casa se había convertido en un mausoleo silencioso donde el dinero no podía comprar lo único que importaba. Los trillizos vivían como príncipes en una torre de cristal. Cuidadores las 24 horas, fisioterapeutas de élite, equipos médicos que costaban más que casas enteras, pero sus piernas seguían inmóviles. Sofía, con su cabello castaño claro como el de Marina, intentaba sonreír desde su silla especial. Mateo, de ojos verdes como los de su padre, observaba el mundo que no podía explorar. Daniel, el más pequeño, extendía sus bracitos hacia juguetes que sus piernas nunca lo llevarían a alcanzar. El diagnóstico había sido devastador: daño neurológico durante el parto. Los mejores especialistas de Londres, Nueva York, Zúrich, todos coincidían: los niños nunca caminarían. Alejandro había gastado una fortuna buscando esperanza, tratamientos experimentales en Suiza, terapias celulares en Estados Unidos, cirugías arriesgadas en Alemania. Nada. Y entonces, esa mañana de octubre, la agencia de limpieza llamó para avisar que enviarían a una empleada nueva. Se llama Lucía Herrera, había dicho la coordinadora, muy responsable, excelentes referencias. Alejandro apenas había prestado atención. Los empleados domésticos eran intercambiables. Llegaban, cumplían su trabajo en silencio y desaparecían. Era mejor así. Lucía llegó a las 7 de la mañana llevando una bolsa de tela gastada y un termo de café casero. Era más joven de lo que esperaba. Manos que hablaban de años de trabajo duro. Ojos que mezclaban cansancio con una determinación silenciosa que Alejandro no pudo identificar. «Buenos días», había dicho simplemente, sin la reverencia temerosa que mostraban otros empleados al ver la magnitud de la casa. Alejandro le explicó las reglas básicamente.
horarios, áreas restringidas, instrucciones para no interrumpir las terapias de los niños. Ella había asentido, tomado el uniforme, y se había dirigido hacia el área de servicio. Pero cuando pasó junto a los trillizos en su primera ronda por la cocina, se detuvo. Los niños estaban en sus sillas especiales, mirando por la ventana hacia el jardín donde otros niños del vecindario corrían y jugaban al otro lado de la reja. Sus rostros reflejaban una tristeza que partía el alma. Lucía se acercó lentamente, se arrodilló frente a ellos y comenzó a tararear. Era una melodía que Alejandro no conocía, suave, rítmica, como el sonido del mar en una playa tranquila. Mientras cantaba, sus manos se movían en el aire, creando formas que los niños seguían con la mirada. Luego, con infinita delicadeza, comenzó a mover las piernas inertes de Sofía al compás de la canción. No era como las terapias clínicas y frías que habían recibido durante meses. Era musical, natural, como si el cuerpo fuera un instrumento que había olvidado su melodía. Mateo comenzó a reír. Un sonido claro y genuino que no se escuchaba en esa casa desde hacía meses. Daniel aplaudió con sus manitas. Sofía movió sus brazos hacia Lucía, pidiendo más. Alejandro, que había estado observando desde el umbral de la puerta, sintió algo moverse en su pecho. Una sensación que había creído muerta desde la partida de Marina. Esperanza. Esa noche, cuando revisó las cámaras de seguridad, vio algo extraordinario. Durante las horas de limpieza, Lucía había transformado las tareas domésticas en una sinfonía. El ritmo de la escoba se había convertido en percusión, el movimiento de los paños en una danza, y los niños habían respondido con una alegría que no mostraban ni siquiera con los juguetes más caros. Por primera vez en un año, Alejandro durmió profundamente. Una risa olvidada había llenado su casa de nuevo. Y la mujer responsable de ese milagro guardaba secretos que cambiarían todo lo que él creía saber sobre lo posible. La segunda semana trajo cambios que nadie en la casa podía ignorar. Lucía había desarrollado una rutina que desafiaba toda lógica médica. Mientras limpiaba, convertía cada tarea en una experiencia sensorial para los niños. El golpe rítmico de la escoba contra el suelo se volvía percusión. Los paños que agitaba en el aire se transformaban en danza. Sus palmas contra las superficies creaban melodías que los trillizos intentaban imitar con sus propias manos. Pero lo más extraordinario era cómo había comenzado a involucrar directamente a los niños en el proceso. Alejandro la descubrió una tarde cuando llegó temprano de una reunión de trabajo. Lucía había colocado a Sofía en su regazo mientras pulía la mesa de la cocina. La niña sostenía un paño pequeño y, guiada por las manos de Lucía, lo movía en círculos sobre la superficie. Sus ojos brillaban con una concentración que Alejandro no había visto jamás en ella. Así, pequeña, le susurraba Lucía, siente cómo el paño baila sobre la mesa. ¿Escuchas el sonido? Es como las olas del mar. Sofía reía y trataba de mover el paño por su cuenta. Sus piernas, que colgaban inmóviles desde la silla, parecían responder levemente al ritmo que Lucía marcaba con su cuerpo. Mateo y Daniel observaban desde sus sillas, aplaudiendo y balanceándose, como si también sintieran la música invisible que Lucía creaba. Esa noche, Alejandro no pudo concentrarse en el trabajo. Los informes financieros que normalmente absorbían toda su atención se volvían borrosos cuando su mente regresaba a la imagen de sus hijos sonriendo, participando, viviendo de una manera que los tratamientos médicos más costosos no habían logrado despertar. Decidió observar más de cerca. Al día siguiente, instaló cámaras adicionales en la cocina y las áreas comunes. No por desconfianza hacia Lucía, sino por una curiosidad que lo consumía. ¿Cómo era posible que una empleada doméstica, sin formación médica,
estuviera logrando progresos que habían eludido a especialistas internacionales. Lo que vio en las grabaciones lo dejó sin palabras. Lucía no solo limpiaba, convertía cada momento en una terapia disfrazada de juego. Colocaba a los niños en una alfombra suave en el suelo de la cocina y usaba utensilios cotidianos como instrumentos musicales. Cucharas que golpeaban ollas creaban ritmos diferentes. Vasos llenos de agua producían sonidos cristalinos cuando los tocaba con tenedores. Tapas de sartenes se convertían en platillos, y los niños respondían. Sus dedos se movían intentando imitar los ritmos. Sus ojos seguían cada movimiento con una atención sostenida que los médicos habían dicho que sería imposible dado su condición. Sus cuerpos, aunque inmóviles de la cintura hacia abajo, se balanceaban levemente al compás de la música improvisada. Pero había algo más. Algo que las cámaras no podían capturar completamente, pero que Alejandro percibía en los rostros de sus hijos. Estaban conectando con el mundo de una manera nueva. La apatía que había caracterizado sus días se desvanecía, reemplazada por curiosidad, alegría y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. El viernes de esa semana, Alejandro tomó una decisión que habría considerado impensable semanas atrás. En lugar de irse directamente a su oficina después del desayuno, se dirigió a la biblioteca de la casa y observó a través de la puerta entreabierta. Lucía había colocado a los 3 niños, formando un pequeño círculo en la alfombra. Mateo sostenía una maraca improvisada hecha con una botella de plástico llena de arroz. Daniel tenía un tambor pequeño que ella había creado con una lata vacía y papel. Sofía aplaudía al ritmo que Lucía marcaba con una cuchara de madera contra una olla. 1, 2, 3, contaba Lucía, y los niños intentaban seguir el compás. Ahora despacio, así, sientan cómo la música vive en sus cuerpos. Alejandro vio algo que hizo que se le formara un nudo en la garganta. Por primera vez desde el accidente de nacimiento, sus hijos se ayudaban entre sí. Cuando Mateo dejaba caer la maraca, Daniel estiraba su bracito para alcanzársela. Cuando Sofía se cansaba de aplaudir, Mateo tomaba su manita y la ayudaba a mantener el ritmo. Estaban funcionando como hermanos, como una familia. Esa noche, mientras cenaba solo en el comedor que podía albergar a 20 personas, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo. Tenía que descubrir quién era realmente Lucía Herrera. ¿Y qué secretos guardaba una mujer que estaba logrando lo imposible con sus manos y su corazón? Pero lo que encontraría en su investigación lo dejaría completamente desarmado. La tercera semana marcó el inicio de algo que Alejandro no se atrevía a nombrar, pero que sentía crecer en su pecho como una planta que hubiera encontrado la luz después de meses de oscuridad. Lucía había llevado su método un paso más allá. Ahora, en lugar de mantener a los niños en sus sillas durante las sesiones de limpieza musical, los colocaba directamente en el suelo sobre una alfombra acolchada que había traído de su casa. Los trillizos formaban un triángulo perfecto, sus rostros dirigidos hacia el centro donde Lucía se sentaba como el eje de una rueda invisible. «Hoy vamos a despertar a sus piernas», les decía con una voz que mezclaba ternura y determinación. «Vamos a recordarles que están vivas». Lo que siguió desafió todo lo que Alejandro creía saber sobre la condición de sus hijos. Lucía tomaba las piernas de Sofía entre sus manos y las movía lentamente, como si fueran las cuerdas de un violín que necesitara afinación. Mientras lo hacía, tarareaba una melodía diferente cada día. A veces eran canciones de cuna que, según le había contado, su abuela gallega le cantaba en la infancia. Otras veces eran ritmos más modernos que había escuchado en la radio. Pero no era solo movimiento mecánico. Lucía presionaba suavemente diferentes puntos de las piernas de los niños,
como si conociera un mapa secreto del cuerpo humano. Sus dedos encontraban músculos que los fisioterapeutas profesionales habían declarado inactivos, y los acariciaba con una paciencia infinita hasta que alguna chispa invisible, parecía despertar. ¿Sienten eso?, preguntaba, aunque sabía que los niños no podían responder con palabras. ¿Sienten el calor que viaja por sus piernas? Y entonces sucedía lo increíble. Los dedos de los pies de los niños se movían, levemente, casi imperceptiblemente, pero se movían. Alejandro había visto las grabaciones una docena de veces para asegurarse de que no era su imaginación desesperada jugándole una broma cruel. No era imaginación, era real. Mateo había sido el primero en mostrar respuesta. Sus dedos gorditos se habían contraído cuando Lucía presionó un punto específico en su pantorrilla izquierda. El movimiento había durado apenas un segundo, pero había sido deliberado, consciente. 2 días después, Daniel había flexionado levemente la rodilla cuando Lucía cantaba una canción particularmente rítmica mientras movía su pierna al compás. Y al final de la semana, Sofía había sorprendido a todos al mover ambos pies cuando Lucía los colocó contra la superficie rugosa de una tabla de madera. Los niños estaban respondiendo a estímulos que ningún médico había considerado relevantes. Música, texturas, temperatura, ritmo, como si sus cuerpos hubieran estado dormidos y Lucía conociera exactamente las llaves para despertarlos. Pero había algo más que inquietaba y fascinaba a Alejandro. Después de cada sesión, Lucía se veía exhausta, no físicamente, sino emocionalmente, como si absorber el progreso de los niños le costara algo de sí misma. Se sentaba en silencio durante unos minutos, con los ojos cerrados y respirando profundamente, antes de retomar sus tareas de limpieza. El jueves de esa semana, Alejandro no pudo contenerse más. Esperó a que Lucía terminara una sesión particularmente intensa, en la que los 3 niños habían mostrado movimientos voluntarios en sus piernas, y se acercó a ella. «Lucía», dijo suavemente, para no asustarla, «¿podemos hablar?». Ella levantó la vista, y por primera vez Alejandro notó que tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando sin lágrimas. «¿Hice algo mal, señor Cortés?», preguntó con voz tensa. Al contrario, Alejandro se sentó en una silla frente a ella, reduciendo la distancia física que su posición económica normalmente imponía. «Lo que estás haciendo con mis hijos es extraordinario, pero necesito entender cómo». Lucía desvió la mirada hacia la ventana, donde los niños dormían tranquilamente en sus cunas especiales que un asistente había llevado a la sala contigua. «No soy doctora», dijo finalmente. «No tengo título universitario. Ni siquiera terminé el bachillerato». «Eso no responde mi pregunta». «¿Cuál es su pregunta realmente, señor Cortés?». Alejandro se tomó un momento para formular las palabras correctas. ¿Cómo es posible que una empleada doméstica esté logrando progresos que los mejores especialistas del mundo declararon imposibles? Lucía sonrió por primera vez desde que había llegado a la casa. Era una sonrisa triste, cargada de secretos. «Mi abuela decía que el cuerpo es como un instrumento musical que a veces olvida su melodía», respondió. «Los médicos tratan de reparar las cuerdas rotas. Yo solo trato de recordarle al instrumento cómo sonar». «¿Tu abuela era médica?». «Era curandera en una aldea de Galicia. Murió cuando yo tenía 15 años, pero me enseñó que hay formas de sanación que no se aprenden en libros». Alejandro sintió que se abría una puerta hacia un mundo que desconocía completamente. «¿Y tú has usado este método antes?». Los ojos de Lucía se nublaron. «Sí, pero no siempre funciona, y siempre tiene un precio». «¿Qué tipo de precio?». Lucía se levantó de la silla y comenzó a recoger los utensilios que había usado en la sesión. «El precio de sentir el dolor de otros como si fuera propio.
el precio de dar parte de tu propia fuerza para que otros puedan encontrar la suya. Alejandro la observó moverse por la cocina con una gracia que contrastaba con la pesadez de sus palabras. Había algo en Lucía que no encajaba con la imagen de una simple empleada doméstica. Una profundidad, una sabiduría que hablaba de experiencias que iba más allá de su edad. Lucía, dijo cuando ella terminó de guardar los materiales, ¿puedo preguntarte algo personal? Ella se detuvo, pero no se volvió hacia él. Depende de qué tan personal. ¿Por qué trabajas limpiando casas? Con lo que estás logrando aquí, ¿Podría qué? Lucía se volvió, y en sus ojos Alejandro vio un dolor profundo que reconoció inmediatamente. Era el mismo dolor que él cargaba desde la muerte de Marina. Ser famosa, rica, tener consultas privadas con millonarios desesperados, no era eso lo que quería decir. Trabajo limpiando casas porque es honesto, porque nadie espera milagros de una mujer de la limpieza, y porque hizo una pausa que se sintió como una eternidad. Porque los últimos 2 años de mi vida desaparecieron del mundo, y cuando regresé, solo sabía hacer 2 cosas: limpiar y sanar. Y una de ellas me pagaba. Alejandro sintió que acababa de tocar la superficie de un misterio mucho más profundo. ¿Qué pasó en esos 2 años? Lucía lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado a la casa. Esa es una historia para otro día, señor Cortés, si es que algún día está listo para escucharla. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las palabras de Lucía resonaban en su mente como ecos de una canción que no podía sacarse de la cabeza. Había algo en la vida de esa mujer que explicaría todo: su conocimiento, su dolor, su capacidad extraordinaria para conectar con sus hijos. Pero también había algo más, una sensación creciente de que Lucía no era solo la salvación de sus hijos, sino posiblemente la suya propia. Al día siguiente, tomó una decisión que cambiaría el curso de todo lo que creía saber sobre su empleada doméstica. Contrató a un investigador privado para que averiguara qué había pasado en esos 2 años perdidos de la vida de Lucía Herrera. Lo que descubriría lo dejaría completamente desarmado. El informe del investigador privado llegó un martes por la mañana en un sobre manila que Alejandro abrió con manos temblorosas en la privacidad de su oficina. Lo que leyó cambió todo lo que creía saber sobre Lucía Herrera, nacida en Pontevedra, Galicia. Hija única de padres fallecidos en un accidente de tráfico cuando ella tenía 14 años. Criada por su abuela materna, Elena Herrera, conocida en la región como la Sanadeira, la sanadora. Durante 3 años, Lucía había aprendido técnicas ancestrales de curación a través del movimiento, la música y el tacto terapéutico. Hasta aquí, todo concordaba con lo que ella le había contado. Pero después venía lo que la había quebrado. A los 17 años, Lucía había sido aceptada en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar fisioterapia con una beca completa. Su abuela había muerto justo antes de su graduación del bachillerato, dejándole como herencia una pequeña casa en la aldea y una libreta llena de secretos sobre sanación que había pasado de madres a hijas durante generaciones. Lucía había llegado a Madrid llena de sueños. Quería combinar la sabiduría ancestral de su abuela con conocimientos médicos modernos. Durante 2 años había sido una estudiante ejemplar, trabajando medio tiempo en un centro de rehabilitación infantil para pagarse los gastos. Y entonces había conocido a David Ruiz. Alejandro sintió un peso en el estómago cuando leyó ese nombre. David Ruiz, el heredero de una fortuna inmobiliaria, famoso en los círculos sociales madrileños por su encanto superficial y su crueldad oculta. Lucía se había enamorado perdidamente. David
La había cortejado durante meses, prometiéndole un futuro juntos, hablándole de matrimonio y familia. Ella había abandonado sus estudios para dedicarse completamente a la relación, convencida de que había encontrado el amor de su vida. El engaño había durado 2 años. David nunca había tenido intención de casarse con una campesina gallega sin dinero. La había usado como entretenimiento mientras su familia arreglaba un matrimonio conveniente con la hija de otro magnate inmobiliario. Cuando Lucía descubrió la verdad, leyendo la invitación de boda en la prensa social, su mundo se desmoronó completamente. Pero eso no había sido lo peor. Durante esos 2 años, Lucía había estado embarazada. Un bebé que había perdido en el 7º mes de gestación debido al estrés emocional de descubrir la traición. David no solo la había abandonado, había negado públicamente cualquier relación con ella cuando los medios descubrieron el embarazo. Alejandro tuvo que dejar de leer por un momento. Las manos le temblaban y sentía náuseas. Lucía había perdido a su hijo, su carrera, su futuro, todo en el espacio de una semana. Había intentado regresar a la universidad, pero la depresión la había consumido. No podía concentrarse, no podía estudiar, no podía estar cerca de niños sin recordar al bebé que había perdido. Había abandonado definitivamente los estudios y desaparecido del mundo académico. Durante los siguientes 2 años, los años perdidos que ella había mencionado, Lucía había vivido como una sombra, trabajando en empleos temporales de limpieza, mudándose constantemente, evitando cualquier contacto con su vida anterior. Había guardado el dolor como un veneno que la carcomía por dentro, incapaz de usar el don de sanación que su abuela le había dejado, porque no podía sanar su propia herida. Hasta 6 meses atrás. El informe terminaba con una nota que hizo que Alejandro sintiera como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. La señorita Herrera comenzó a trabajar con niños discapacitados de manera voluntaria en un orfanato de las afueras de Madrid. Según testimonios de las cuidadoras, logró avances extraordinarios con menores que la medicina convencional había desahuciado. Sin embargo, abandonó el trabajo voluntario abruptamente hace 3 meses. Las razones son desconocidas. Alejandro cerró el expediente y se quedó sentado en silencio durante 1 hora. Ahora entendía todo. El dolor en los ojos de Lucía cuando miraba a sus hijos, la forma en que se agotaba emocionalmente después de cada sesión, su reticencia a hablar de su pasado, su insistencia en mantener las distancias profesionales. Lucía no era solo una empleada doméstica con un don especial. Era una mujer que había perdido todo, su hijo, su futuro, su fe en el amor, y que había encontrado en el cuidado de otros niños una forma de sanar su propia herida. Pero también era una mujer que cargaba un dolor tan profundo que Alejandro reconocía en cada célula de su cuerpo. Era el mismo dolor que él sentía desde la muerte de Marina. La sensación de que el mundo había perdido su sentido, de que la felicidad era algo que le pertenecía a otras personas. Esa tarde, cuando llegó a casa, encontró a Lucía sentada en el jardín con los trillizos. Había extendido una manta bajo la sombra de un olivo y los niños estaban acostados boca arriba, mirando las hojas que se movían con la brisa, mientras ella les cantaba una canción que sonaba como un lamento hermoso. Por primera vez, desde que la había contratado, Alejandro se acercó directamente a ellos. ¿Puedo sentarme?, preguntó suavemente. Lucía lo miró sorprendida, pero asintió. Alejandro se sentó en la hierba, algo que no había hecho desde su propia infancia, y por primera vez en meses observó realmente a sus hijos sin el filtro de la preocupación médica. Sofía tenía pecas nuevas en la nariz por el sol. Mateo había desarrollado músculos en los brazos de tanto agitarlos durante las sesiones de música.
Daniel sonreía mientras seguía con los ojos el vuelo de una mariposa que revoloteaba cerca. Estaban más vivos que nunca. Lucía, dijo Alejandro sin dejar de mirar a sus hijos, sé lo que pasó hace 2 años. Ella se tensó visiblemente, pero no respondió. Sé lo de David, sé lo del bebé, sé lo que perdiste. Lucía cerró los ojos como si las palabras fueran golpes físicos. ¿Por qué?, susurró. Porque necesitaba entender cómo alguien puede sanar a otros llevando tanto dolor dentro. No estoy sanando a nadie, Lucía respondió con voz quebrada. Solo estoy tratando de no ahogarme en mi propio dolor usando el de otros como salvavidas. Alejandro se volvió hacia ella. ¿Es por eso que dejaste el orfanato? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. Había un niño allí, 5 años, parálisis cerebral. Se parecía tanto a cómo habría sido mi hijo que no podía mirarlo sin sentir que me partían por la mitad. Un día, después de una sesión especialmente buena en la que él logró mover los dedos por primera vez, no pude más. Salí corriendo y nunca regresé. Pero viniste aquí. Vine aquí porque necesitaba el trabajo y porque pensé que niños ricos con padres vivos sería más fácil, menos doloroso. Se rió amargamente. Qué equivocada estaba. ¿Por qué? Lucía miró a los trillizos que habían comenzado a moverse inquietos en la manta. Porque estos niños me recuerdan todo lo que mi hijo nunca podrá ser. Y cada pequeño progreso que logran es como un regalo que nunca podré darle a él. El silencio que siguió fue denso y doloroso. Alejandro sintió que estaba viendo por primera vez el verdadero corazón de la mujer que estaba salvando a sus hijos. Y lo que vio lo destrozó y lo inspiró a partes iguales. Lucía, dijo finalmente, ¿puedo contarte algo que nunca le he dicho a nadie? Ella asintió sin levantar la vista. Cuando Marina murió, parte de mí se alegró. Lucía lo miró sorprendida. Me alegré porque pensé que sería más fácil criar a 3 niños discapacitados sin tener que ver el dolor en los ojos de su madre cada día. Pensé que sería más fácil tomar decisiones médicas sin tener que considerar los sentimientos de otra persona. Pensé que mi dolor sería más simple de manejar si era solo mío. Alejandro observó a Sofía, que había comenzado a mover las piernas levemente, como si estuviera recordando cómo caminar en sueños. Pero estaba equivocado. Mi dolor no es más simple. Es más profundo. Y durante 1 año he estado tratando de llenar el vacío de Marina con dinero, con doctores, con todo excepto lo único que realmente necesitaban mis hijos. ¿Qué necesitaban? Amor que no tuviera miedo. Amor que no viera su discapacidad como una tragedia que había que curar, sino como una parte de ellos que había que abrazar. Alejandro se inclinó hacia adelante, acercándose a Daniel, quien había comenzado a hacer ruiditos de alegría. Tú les has dado eso. Les has dado amor sin expectativas, amor sin miedo. Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No sé si es amor lo que les doy. A veces siento que solo estoy proyectando mi necesidad de ser madre en ellos. ¿Y qué tiene de malo eso? Alejandro preguntó suavemente. ¿Qué tiene de malo que una mujer que perdió la oportunidad de ser madre encuentre una forma de dar ese amor a niños que necesitan una madre? Por primera vez desde que se conocían, Lucía lo miró directamente a los ojos durante más de unos segundos. ¿Qué está diciendo, señor Cortés? Estoy diciendo que creo que mis hijos te necesitan, y creo que tú necesitas a mis hijos, y creo que tal vez... Hizo una pausa, sorprendiéndose de sus propias palabras. Tal vez yo también los necesito a ambos. En ese momento, como si hubiera estado esperando su momento en la conversación, Mateo se las arregló para girarse sobre su costado y extender su bracito hacia Lucía. Sus deditos pequeños se aferraron a la tela de su uniforme y tiró suavemente,
pidiendo atención. Lucía lo levantó con la naturalidad de una madre experimentada y lo acunó contra su pecho. Mateo inmediatamente relajó su cuerpo contra ella, como si hubiera encontrado el lugar al que pertenecía. ¿Sabe qué es lo más difícil de todo esto?, preguntó Lucía mientras acariciaba el cabello de Mateo. ¿Qué? Que cada día que paso con ellos, siento que mi corazón roto se va curando un poquito, y eso me da miedo. ¿Por qué te da miedo? Porque no sé si merezco sanar, no sé si merezco ser feliz otra vez después de todo lo que perdí. Alejandro extendió su mano, y después de dudar un momento, tocó suavemente el brazo de Lucía. Yo tampoco sabía si merecía ser feliz otra vez. Hasta que te vi con mis hijos, hasta que vi que la felicidad no es algo que se merece o no se merece, es algo que se encuentra cuando dejas de buscarla y empiezas a crearla para otros. Sofía, como si hubiera estado siguiendo la conversación, comenzó a moverse en la manta hasta que logró acercarse a donde estaban Lucía y Alejandro. Levantó sus bracitos hacia su padre, algo que no había hecho en meses. Alejandro la levantó, y por primera vez desde su nacimiento, los cuatro formaron algo que se parecía a una familia sentada en el césped de un jardín bajo la luz dorada de la tarde. «Lucía», dijo Alejandro mientras observaba cómo Daniel también se esforzaba por acercarse a ellos. «¿Qué pasaría si dejáramos de huir de nuestro dolor y empezáramos a usarlo para construir algo mejor?» «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que tal vez el propósito de todo lo que hemos perdido es prepararnos para valorar lo que podemos encontrar». Lucía miró a los tres niños, que ahora estaban todos en brazos de sus adultos favoritos, y algo cambió en su expresión. La desesperanza que había cargado durante años comenzó a mezclarse con algo que no había sentido en mucho tiempo: posibilidad. «Señor Cortés», dijo finalmente, «¿puedo pedirle algo? Lo que sea. ¿Podría llamarme solo Lucía? Sin el apellido, sin la formalidad, solo Lucía». Alejandro sonrió por primera vez en meses. «Solo si tú me llamas Alejandro». «Alejandro», repitió ella, como si estuviera probando el sabor de una nueva esperanza. Esa noche, mientras observaba las cámaras de seguridad, Alejandro vio algo que hizo que su corazón se saltara varios latidos. En la grabación de la tarde, durante los minutos que siguieron a su conversación en el jardín, se podía ver a Lucía colocando a los niños de vuelta en la manta, pero esta vez, en lugar de acostarse pasivamente, Sofía había intentado sentarse por sí misma. Mateo había logrado rodar hasta quedar boca abajo. Y Daniel había flexionado ambas rodillas mientras Lucía le cantaba. Los niños no solo estaban respondiendo a las terapias de Lucía, estaban respondiendo al amor que había comenzado a florecer entre todos ellos. Pero lo que Alejandro vería al día siguiente lo prepararía para el momento más extraordinario de sus vidas. Era viernes por la tarde cuando Alejandro decidió regresar temprano de la oficina para sorprender a Lucía y a los niños. Había estado pensando toda la semana en su conversación en el jardín, y una idea había comenzado a tomar forma en su mente. Quería proponerle a Lucía que se quedara de forma permanente, no como empleada doméstica, sino como parte de la familia. Había preparado todo un discurso durante el viaje en auto. Le ofrecería su propia habitación en la casa, un salario que le permitiera vivir cómodamente y la oportunidad de formalizar su método terapéutico trabajando con otros especialistas. Tal vez incluso podrían escribir un libro juntos sobre técnicas de rehabilitación no convencionales, pero nada lo había preparado para lo que encontró cuando abrió silenciosamente la puerta de la cocina. La luz dorada del atardecer entraba a través de los grandes ventanales, creando un ambiente casi mágico en la cocina de mármol blanco. Cerca de la ventana había 3 macetas pequeñas con plantas verdes que Lucía había traído sin pedirle permiso.
algo que en cualquier otra circunstancia lo habría molestado, pero que ahora le parecía perfecto. El aroma de pan recién horneado flotaba en el aire. Aparentemente Lucía había estado enseñando a los niños a ayudar con tareas de cocina adaptadas a sus capacidades. Pero nada de eso importó cuando vio la escena que se desarrollaba en el centro de la cocina. Los trillizos estaban de pie sobre la encimera de mármol, descalzos, riendo con una alegría pura que Alejandro no había escuchado jamás. Lucía estaba frente a ellos, sosteniendo las manos de Sofía con una mano y las de Mateo con la otra, mientras Daniel se aferraba a su antebrazo. Los pies pequeños de los niños estaban firmemente plantados sobre la superficie fría del mármol, y aunque Lucía los sostenía para mantener el equilibrio, era evidente que sus piernas estaban soportando su propio peso. 1, 2, 3. Cantaba Lucía con una voz llena de emoción contenida. Ahora muevan los pies como si fueran bailarines. Y lo increíble, lo absolutamente imposible, era que los niños lo estaban haciendo. Sofía levantó el pie derecho y lo volvió a apoyar, siguiendo el ritmo que Lucía marcaba. Mateo flexionó las rodillas levemente, haciendo una especie de pequeña reverencia. Daniel, el más pequeño, movía los dedos de los pies contra el mármol como si estuviera tocando un piano invisible. Sus piernas estaban funcionando, no perfectamente, no sin ayuda, pero estaban funcionando. Alejandro se quedó inmóvil en el umbral de la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. ¿Sienten eso?, preguntaba Lucía a los niños, su voz quebrada por la emoción. ¿Sienten cómo sus piernas recuerdan cómo bailar? Mateo soltó una risita que era pura felicidad. Sofía aplaudió con una mano, mientras mantenía la otra aferrada a Lucía. Daniel gritó de alegría, un sonido que reverberó por toda la cocina como música celestial. En ese momento, Lucía los vio. Sus ojos se encontraron a través de la cocina, y Alejandro vio en ellos una mezcla de triunfo, terror y algo que se parecía peligrosamente al amor maternal más puro que había presenciado. «Alejandro», susurró sin soltar a los niños, «llegaste justo a tiempo». «¿Cuánto tiempo llevan así?», preguntó él, acercándose lentamente para no romper el hechizo del momento. Sofía se puso de pie primero, hace unos 20 minutos, después Mateo. Daniel fue el último, pero también el más valiente. Se levantó completamente solo antes de que yo pudiera ayudarlo. Alejandro se acercó hasta poder tocar a sus hijos. Extendió las manos hacia Daniel, quien inmediatamente se aferró a los dedos de su padre, manteniendo el equilibrio sobre sus propios pies. «Papá», fue la primera palabra clara que Daniel había dicho en su vida. El mundo se detuvo. Alejandro sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «¿Qué dijiste?» «Papá», repitió Daniel, más claro esta vez, sonriendo como si hubiera descubierto el secreto más maravilloso del universo. «Papá», dijeron Sofía y Mateo al unísono, como si las palabras hubieran estado esperando el momento perfecto para salir. Alejandro miró a Lucía, que lloraba abiertamente mientras sostenía a los niños. «¿Cómo? No lo sé», sollozó ella. «Esta mañana estaba cantándoles como siempre, y de repente Sofía intentó levantarse en su silla. Cuando la puse en el suelo, logró ponerse de pie apoyándose en la mesa. Los otros dos quisieron intentarlo también, y cuando los subí a la encimera para que estuvieran a la altura correcta. Se pusieron de pie». Alejandro terminó la frase, su voz apenas un susurro de asombro. «Se pusieron de pie», confirmó Lucía. «Y no solo eso, mira». Lucía soltó gradualmente las manos de los niños, manteniendo las suyas cerca por seguridad, pero sin tocarlos.
Por unos segundos mágicos, Sofía, Mateo y Daniel se mantuvieron de pie completamente solos sobre la encimera, vacilantes, temblando ligeramente, pero de pie. «Es imposible», murmuró Alejandro. «Los milagros siempre parecen imposibles hasta que suceden», respondió Lucía, extendiendo los brazos para tomar a los niños antes de que se cansaran. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, Daniel dio un paso real, deliberado hacia su padre. El pequeño pie se levantó del mármol, se movió hacia adelante y se apoyó de nuevo con determinación. Luego el otro pie. Daniel había caminado 2 pasos completos antes de que Alejandro lo tomara en sus brazos. ¡Caminó!, gritó Alejandro, girando con Daniel en brazos. «¡Mi hijo caminó!». Sofía y Mateo, viendo la celebración, comenzaron a aplaudir y reír desde los brazos de Lucía. Y entonces, como si quisieran demostrar que ellos también podían hacerlo, ambos empezaron a mover las piernas en el aire, simulando pasos mientras Lucía los sostenía. En ese momento, Alejandro entendió que no estaba presenciando solo una recuperación médica milagrosa. Estaba presenciando el nacimiento de una familia. Colocó a Daniel suavemente en el suelo, sosteniendo sus manos, y observó cómo su hijo daba otros 3 pasos antes de cansarse. Lucía hizo lo mismo con Sofía y Mateo, y durante los siguientes 20 minutos la cocina se transformó en una pista de baile improvisada donde 3 niños que nunca se suponía que caminarían dieron sus primeros pasos titubeantes hacia un futuro que nadie había creído posible. Cuando los niños finalmente se cansaron y Lucía los acomodó en sus sillas para que descansaran, Alejandro se acercó a ella. «Lucía», dijo, tomando sus manos entre las suyas, «no sé cómo agradecerte esto». «No tienes que agradecerme nada», respondió ella, pero había algo diferente en su voz, una calidez que no había estado ahí antes. «Sí, tengo que hacerlo. Has devuelto a mis hijos a la vida. Me has devuelto a mí a la vida». Alejandro hizo una pausa, reuniendo valor para las palabras que estaba a punto de decir. «Lucía, no quiero que seas nuestra empleada doméstica». El rostro de Lucía se entristeció. «¿Quieres que me vaya?» «No», dijo él rápidamente. «Quiero que seas parte de nuestra familia. Para siempre». Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que creo que mis hijos necesitan una madre. Y creo que tú necesitas ser madre. Y creo que yo...». Las palabras se atascaron en su garganta. «¿Tú qué?», preguntó Lucía suavemente. «Creo que me estoy enamorando de la mujer que salvó a mi familia». El silencio que siguió fue intenso y lleno de posibilidades. Lucía miró a los 3 niños, que dormitaban tranquilamente en sus sillas después de la aventura más emocionante de sus vidas. Y después miró a Alejandro. «Alejandro», dijo finalmente, «¿estás seguro de lo que estás diciendo?» «Más seguro de lo que he estado de nada en mi vida». Lucía se acercó a él, y por primera vez desde que se conocían, fue ella quien acortó la distancia entre ellos. «Yo también me estoy enamorando», susurró, «de ti, de los niños, de la familia que estamos creando». Cuando se besaron, con el sol del atardecer iluminando la cocina y sus hijos durmiendo pacíficamente cerca, ambos supieron que habían encontrado algo que creían perdido para siempre, un hogar. Pero lo que no sabían era que el verdadero milagro apenas estaba comenzando. 3 meses después del día milagroso en la cocina, la vida en la mansión Cortés había cambiado completamente. Los trillizos ahora caminaban distancias cortas con ayuda, podían mantenerse de pie durante varios minutos y habían comenzado a hablar con una claridad que asombraba a todos los especialistas que Alejandro había convocado para documentar su progreso. Pero más importante que los avances físicos era la transformación emocional que había experimentado toda la familia. Lucía se había mudado oficialmente a la mansión, no como empleada, sino como la pareja de Alejandro,
y madre adoptiva de los niños. Habían convertido la habitación de huéspedes principal en su estudio personal, donde había comenzado a desarrollar un programa formal de rehabilitación basado en música, movimiento y conexión emocional. Alejandro había reducido sus horas de trabajo por primera vez en 15 años, dedicando las tardes a participar en las sesiones terapéuticas de Lucía con los niños. Había descubierto que tenía talento natural para la música, algo que nunca había explorado en su obsesión por construir un imperio empresarial, y ahora tocaba la guitarra mientras Lucía dirigía los ejercicios de los niños. Pero era un jueves por la tarde, cuando los niños dormían la siesta y Alejandro estaba en una reunión virtual, que Lucía recibió la llamada que cambiaría todo. «¿Señorita Herrera?» La voz al otro lado del teléfono era formal, profesional. «Sí, soy yo. Habla el doctor Martínez del Hospital Universitario La Paz. Tenemos una situación urgente y nos han dicho que usted podría ayudarnos». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué tipo de situación estamos hablando? Tenemos una niña de 5 años, Emma Rodríguez. Accidente automovilístico hace 2 semanas. Daño en la médula espinal. Los padres han oído hablar de su trabajo con los hijos del señor Cortés y están desesperados. ¿Sería posible que viniera a evaluarla? Lucía cerró los ojos. Durante los últimos meses había recibido docenas de llamadas similares. La noticia del Milagro Cortés se había extendido a través de las redes de médicos especializados y familias desesperadas. Hasta ahora había rechazado todas las peticiones, concentrándose exclusivamente en Sofía, Mateo y Daniel. «Doctor, como he explicado a otros colegas, mi trabajo con la familia Cortés es un caso único. No estoy segura de que...» «Señorita Herrera», la voz del doctor se quebró ligeramente. «La niña está perdiendo la voluntad de vivir. No come, apenas habla, se niega a participar en las terapias convencionales. Sus padres están preparándose para lo peor. Si hay una posibilidad, cualquier posibilidad». Lucía se quedó en silencio por un largo momento. Podía escuchar en el fondo el sonido de las risas de los trillizos que se despertaban de la siesta, y sintió el peso familiar del dolor ajeno presionando contra su pecho. «¿Cuántos años dijiste que tiene?» 5 años. Es muy pequeña y antes del accidente era una niña increíblemente activa. Bailaba, corría, soñaba con ser gimnasta olímpica. La imagen de una niña de 5 años con sueños rotos fue como un puñetazo al estómago de Lucía. Era exactamente la edad que habría tenido su hijo si hubiera nacido. «Doctor», dijo finalmente, «déjeme hablar con mi familia y le doy una respuesta mañana». Esa noche, durante la cena, Lucía le contó a Alejandro sobre la llamada del hospital. Los niños estaban en sus sillas altas, comiendo puré de verduras que ellos mismos habían ayudado a preparar más temprano, una actividad terapéutica que había mejorado significativamente su coordinación mano-ojo. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Alejandro después de escuchar toda la historia. «No lo sé», admitió Lucía. «Parte de mí siente que tengo la obligación de ayudar, pero otra parte tiene miedo». «¿Miedo de qué?». Lucía miró a los trillizos, que habían comenzado a hacer un juego con la comida, pasándose trozos de pan entre ellos y riendo cuando se les caían. «Miedo de que lo que hemos construido aquí sea tan frágil que no pueda expandirse. Miedo de que si trato de ayudar a otros niños, no pueda seguir ayudando a Sofía, Mateo y Daniel». «¿O tienes miedo de algo más?», preguntó Alejandro suavemente. Lucía lo miró, sorprendida por su intuición. «¿Qué quieres decir? ¿Tienes miedo de que si sales de esta burbuja segura que hemos creado y te enfrentas de nuevo al dolor de otros niños, podrías perderte otra vez?» Las palabras de Alejandro fueron directas al corazón de sus temores. «Tal vez», admitió. «Estos meses contigo y con los niños han sido los más felices de mi vida.
Por primera vez en años me siento completa, útil, amada. No quiero arriesgar eso. Alejandro extendió su mano a través de la mesa y tomó la de Lucía. ¿Sabes qué me dijiste el día que me enamoré de ti? ¿Qué? Me dijiste que el amor real no divide, multiplica, que cuando das amor a otros, no te queda menos para tu familia, te queda más. Lucía sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. Eso es fácil de decir cuando no tienes miedo de perder lo que más amas en el mundo. ¿Y quién dice que lo vas a perder? Daniel, que había estado escuchando con la atención intensa que los niños pequeños dedican a las conversaciones importantes de los adultos, extendió su bracito hacia Lucía. «Mamá», dijo claramente, una palabra que había comenzado a usar para referirse a ella hacía un mes, derritiendo su corazón cada vez. «Mamá», repitieron Sofía y Mateo, como si estuvieran reforzando el punto de su hermano. Lucía tomó la manita de Daniel y la apretó suavemente. «¿Saben qué, pequeños? Creo que mamá tiene que ser valiente». Esa noche, después de acostar a los niños, Lucía y Alejandro se sentaron en el jardín donde habían tenido su primera conversación honesta meses atrás. El olivo había crecido y sus ramas ahora daban más sombra, como si hubiera absorbido la felicidad de la familia y la hubiera convertido en crecimiento. «Si hago esto», dijo Lucía, «necesito que sepas que va a cambiar las cosas». «¿En qué sentido?» «Mi método no es solo técnico, es emocional. Cuando trabajo con un niño que está sufriendo, absorbo parte de ese sufrimiento. Es como si tuviera que sentir su dolor para entender cómo curarlo». Lucía hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Durante las primeras semanas contigo y con los niños, me dolía el cuerpo todas las noches. Era como si estuviera cargando no solo mi propio dolor, sino el de ellos también. ¿Y ahora? Ahora ya no duele tanto, porque hemos encontrado el equilibrio. Pero si empiezo a trabajar con otros niños, volverás a cargar dolor que no es tuyo». Alejandro completó la frase. «Exacto. Y no sé cómo eso va a afectar lo que tenemos aquí». Alejandro se quedó pensativo por un momento, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. «Lucía, ¿puedo contarte lo que he aprendido en estos meses?» «Por supuesto. He aprendido que el amor verdadero no es posesivo. No es el miedo de perder lo que tienes, sino la confianza de que lo que tienes es lo suficientemente fuerte para crecer». Se volvió hacia ella. «Lo que hemos construido aquí no es frágil, es lo contrario. Es tan fuerte que puede expandirse para incluir a otros niños que necesitan exactamente lo que tú puedes dar. ¿Pero qué si no puedo manejar el dolor adicional?» «Entonces lo manejaremos juntos», Alejandro respondió sin dudar. «Tú no estarás sola en esto. Yo estaré ahí para sostenerte cuando sea demasiado. Los niños estarán ahí para recordarte por qué vale la pena. Y esta casa, esta familia, será tu refugio cuando necesites sanar». Lucía sintió algo aflojarse en su pecho, como si una banda que había estado apretada durante años finalmente se hubiera relajado. «¿Estás diciendo que me apoyas?» «Estoy diciendo que te amo. Y parte de amarte es apoyar la misión que tienes en la vida, no solo la parte de esa misión que me beneficia a mí». Al día siguiente, Lucía llamó al doctor Martínez y aceptó evaluar a Emma Rodríguez. Lo que no sabían ninguno de los dos era que esa decisión los llevaría al momento más desafiante de su relación, pero también al más transformador de sus vidas. El Hospital Universitario La Paz era un mundo diferente a la tranquilidad controlada de la Mansión Cortés. Los pasillos blancos olían a desinfectante y resonaban con el eco de zapatos médicos, carritos de equipamiento y conversaciones urgentes en voz baja. Lucía caminaba hacia la habitación de Emma Rodríguez con el corazón acelerado y las manos ligeramente temblorosas. Alejandro la acompañaba, habiendo insistido en estar presente para la primera evaluación,
y en el auto los esperaban Sofía, Mateo y Daniel con una niñera. Lucía había querido que los niños la acompañaran para que pudieran ver que el mundo estaba lleno de otros niños que necesitaban el mismo tipo de amor que ellos habían recibido. ¿Estás lista?, preguntó Alejandro, mientras se detenían frente a la puerta de la habitación 304. No, respondió Lucía honestamente. Pero supongo que nadie está listo para los milagros. La habitación era típicamente hospitalaria. Paredes blancas, equipos médicos silenciosos, una ventana que daba a un patio interno sin mucha vista. Pero lo que dominaba el espacio era una cama de hospital donde yacía la niña más pequeña y triste que Lucía había visto jamás. Emma Rodríguez tenía 5 años, pero parecía más pequeña, como si el dolor hubiera encogido no solo su cuerpo, sino su presencia en el mundo. Su cabello rubio estaba despeinado contra la almohada. Sus ojos azules miraban fijamente al techo sin ver realmente nada, y sus piernas permanecían inmóviles bajo las sábanas del hospital. Junto a la cama, una mujer de unos 30 años sostenía la mano inerte de la niña mientras lloraba silenciosamente. Al lado de la ventana, un hombre de la misma edad hablaba en voz baja con el doctor Martínez. «Emma», dijo la madre suavemente cuando vio entrar a Lucía y Alejandro. «Han venido unas personas a conocerte». La niña no respondió. No movió la cabeza, no cambió su expresión, no mostró ningún signo de haber escuchado. «Señores Rodríguez», dijo el doctor Martínez acercándose, «les presento a Lucía Herrera y Alejandro Cortés». Los padres de Emma se levantaron inmediatamente. La desesperación en sus rostros era tan intensa que Lucía sintió una punzada familiar en el pecho, la sensación de absorber el dolor ajeno que había esperado, pero que esperaba haber superado. «Señorita Herrera», dijo la madre, María Rodríguez, «no sabe lo agradecidos que estamos de que haya venido. Hemos oído sobre los milagros que logró con los trillizos y...» «Señora Rodríguez», Lucía interrumpió gentilmente, «por favor no esperen milagros. Lo que hago es simplemente tratar de conectar con los niños de una manera diferente. No siempre funciona, pero a veces sí funciona», dijo el padre Carlos Rodríguez, con una esperanza tan frágil que parecía a punto de quebrarse. «Y eso es todo lo que necesitamos, una posibilidad». Lucía se acercó a la cama de Emma. La niña tenía la misma edad que habría tenido su hijo, la misma construcción pequeña y delicada, el mismo cabello fino que parecía capturar la luz de una manera especial. Por un momento, el dolor de su propia pérdida amenazó con abrumarla, pero respiró profundamente y se concentró en el presente. «Hola, Emma», dijo suavemente, sentándose en la silla junto a la cama. «Soy Lucía. He venido a conocerte». No hubo respuesta. «¿Sabes qué? Tengo 3 niños especiales en casa. Se llaman Sofía, Mateo y Daniel. Ellos también tuvieron problemas con sus piernas por un tiempo». Lucía comenzó a hablar con el mismo tono cálido y musical que usaba con los trillizos. «Pero aprendimos que a veces las piernas solo necesitan recordar cómo moverse, como cuando olvidas la letra de una canción favorita, pero después alguien empieza a cantarla y de repente la recuerdas toda». Emma parpadeó. Fue un movimiento casi imperceptible, pero Lucía lo notó. «¿Te gustan las canciones, Emma?». Lucía comenzó a tararear suavemente la misma melodía gallega que había usado con los trillizos el primer día. «Esta es una canción muy antigua. Mi abuela me la enseñó cuando yo tenía tu edad». Esta vez, Emma movió ligeramente la cabeza hacia Lucía. Sus ojos azules, que habían estado fijos en el techo, se dirigieron hacia el rostro de la mujer que cantaba. «Ahí estás», susurró Lucía sonriendo. «Sabía que estabas ahí dentro». Durante los siguientes 20 minutos, Lucía trabajó con Emma usando las mismas técnicas que había desarrollado con los trillizos, pero adaptadas al entorno hospitalario.
Movió suavemente las piernas de la niña bajo las sábanas mientras cantaba. Usó sus dedos para crear ritmos sobre las palmas de las manos de Emma. Creó pequeños juegos con los objetos de la habitación. El vaso de agua se convertía en un tambor cuando lo golpeaba con una cuchara de plástico. Las cortinas se movían como banderas cuando las agitaba. Gradualmente, Emma comenzó a responder. Primero fueron solo sus ojos, siguiendo los movimientos de Lucía. Después comenzó a mover los dedos de las manos al ritmo de las canciones. Finalmente, cuando Lucía le pidió que tratara de mover los dedos de los pies, Emma cerró los ojos con concentración y lo intentó. No pasó nada durante varios minutos, pero entonces, como si una conexión eléctrica se hubiera restaurado después de un corte de luz, el dedo gordo del pie derecho de Emma se movió. Fue apenas un temblor, tan pequeño que fácilmente podría haber sido confundido con un espasmo involuntario. Pero Lucía reconoció inmediatamente la diferencia. Era un movimiento consciente, deliberado. ¡Lo viste!, María Rodríguez gritó, aferrándose al brazo de su esposo. ¡Su pie se movió! ¡Emma!, dijo Lucía suavemente, manteniendo su voz calmada para no asustar a la niña. Eso fue increíble. ¿Puedes intentarlo otra vez? Emma miró directamente a Lucía por primera vez desde que había entrado en la habitación. En sus ojos azules había una chispa que no había estado ahí antes, una mezcla de esperanza y determinación que Lucía reconoció inmediatamente. «¿Puedes hacerlo?», Emma preguntó con una voz ronca por el desuso. «Nosotros podemos hacerlo», corrigió Lucía. «Juntas». Durante la siguiente hora, Emma logró mover ambos pies, flexionar ligeramente las rodillas y eventualmente, con la ayuda de Lucía sosteniendo sus piernas, sentarse en el borde de la cama por primera vez desde el accidente. Cuando la sesión terminó, Emma estaba exhausta pero sonriendo. Sus padres lloraban abiertamente, abrazándose y besando las manos de Lucía como si fuera una santa. Pero Lucía se sentía devastada. El dolor de absorber el trauma de Emma, combinado con la intensidad emocional de trabajar con una niña de la edad de su hijo perdido, la había dejado completamente drenada. Mientras salían del hospital, apenas podía caminar en línea recta. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro tomando su brazo para sostenerla. «No», respondió Lucía honestamente, «pero va a estar bien». Durante el viaje de regreso a casa, Lucía se acurrucó en el asiento del pasajero con los ojos cerrados, tratando de procesar la carga emocional que había tomado. No era solo el dolor físico de Emma lo que la había afectado. Era la desesperación de los padres, la lucha de una niña pequeña por entender por qué su cuerpo había dejado de obedecerla y el peso de las expectativas de una familia que la veía como su última esperanza. «Mamá», dijo Sofía desde su asiento trasero, «¿estás triste?». Lucía abrió los ojos y se volvió hacia los trillizos. Los tres la miraban con preocupación, sus caritas reflejando la empatía que habían aprendido a través de su propia experiencia con el dolor y la recuperación. «Un poquito triste», admitió Lucía, «pero también un poquito feliz». «¿Por qué?», preguntó Mateo. «Porque conocimos a una niña que necesita ayuda como ustedes la necesitaban, y creo que vamos a poder ayudarla». «¿Ella va a caminar como nosotros?», preguntó Daniel. Lucía miró a Alejandro, quien asintió levemente. «Creo que sí, mi amor. Pero va a tomar tiempo y va a requerir mucho trabajo». «¿Podemos ayudar?», preguntó Sofía. La pregunta sorprendió a Lucía. «¿Quieren ayudar?». «Sí», dijeron los tres al unísono. «Queremos ayudar a la niña a caminar». Esa noche, después de acostar a los niños, Lucía y Alejandro se sentaron en el estudio que habían creado para las terapias. Lucía estaba recostada en el sofá, con la cabeza en el regazo de Alejandro, quien le acariciaba suavemente el cabello mientras ella procesaba los eventos del día.
¿Qué estás pensando?, preguntó Alejandro. Estoy pensando que tal vez los niños tienen razón, respondió Lucía. Tal vez la manera de hacer esto sostenible es convertirlo en algo que hagamos todos juntos, como familia. ¿Qué quieres decir? Lucía se incorporó, energizada por una idea que comenzaba a tomar forma. ¿Qué pasaría si convertimos parte de la casa en un centro de terapia? Un lugar donde niños como Emma puedan venir a trabajar, pero también donde Sofía, Mateo y Daniel puedan participar ayudando a otros niños. ¿Los niños ayudando a otros niños? Piénsalo. Lucía se levantó y comenzó a caminar por la habitación, su mente acelerándose. ¿Quién mejor para mostrarle a un niño que se puede caminar después de una lesión que otros niños que han pasado por lo mismo? Los trillizos podrían ser como hermanos mayores terapéuticos. Alejandro sonrió, contagiado por el entusiasmo de Lucía. ¿Y tú crees que eso te ayudaría con la carga emocional? Creo que distribuir la responsabilidad de sanar entre toda la familia haría que fuera menos abrumador para cualquiera de nosotros, respondió Lucía. Y creo que enseñar a los niños a ayudar a otros sería la mejor terapia que podrían recibir. ¿Cuándo quieres empezar? Lucía se acercó a la ventana que daba al jardín trasero de la mansión. Era un espacio enorme que nunca habían usado completamente, perfecto para construir un centro de terapia adaptado específicamente para niños. Emma va a necesitar terapia intensiva durante al menos 6 meses, dijo. ¿Qué te parece si la invitamos a venir aquí 3 veces por semana? Podemos convertir esto en un programa piloto. ¿Y sus padres? También los invitamos. Parte del problema con la recuperación de niños es que los padres se sienten impotentes. Si les enseñamos a participar en el proceso de sanación, tanto los niños como las familias salen fortalecidos. Alejandro se acercó a Lucía y la abrazó por detrás, ambos mirando hacia el jardín donde podrían construir algo extraordinario. ¿Sabes qué significa esto?, preguntó él. ¿Qué? Significa que vamos a cambiar la vida de cientos de familias. Significa que vamos a crear el lugar que yo habría necesitado cuando era niña, respondió Lucía. Un lugar donde los milagros no son casualidades, sino el resultado del amor aplicado con ciencia y paciencia. 3 días después, Emma Rodríguez vino a la Mansión Cortés para su primera sesión de terapia en el nuevo Centro de Rehabilitación Familiar que habían establecido en el jardín trasero. Lo que sucedió esa tarde superó todas las expectativas de todos. Emma llegó en silla de ruedas, tímida y un poco abrumada por la grandeza de la mansión. Pero cuando Sofía, Mateo y Daniel salieron a recibirla, caminando lentamente pero con determinación, sus ojos se iluminaron con algo que no había tenido en semanas: esperanza. ¿Ustedes también estuvieron en silla de ruedas?, preguntó Emma. Peor, respondió Sofía, con la honestidad directa de los niños pequeños. Nosotros ni siquiera podíamos sentarnos solos. ¿Y ahora pueden caminar? Podemos caminar, correr un poquito y bailar, dijo Mateo orgullosamente. ¿Quieres que te enseñemos? Durante las siguientes 2 horas, Emma participó en la sesión de terapia más alegre y efectiva que Lucía había dirigido jamás. Los trillizos no solo demostraron ejercicios y movimientos, los convirtieron en juegos. Transformaron la rehabilitación en una aventura compartida donde todos estaban aprendiendo y creciendo juntos. Y cuando llegó el momento de que Emma intentara ponerse de pie con ayuda, no fue solo Lucía quien la sostuvo. Sofía tomó una mano, Mateo tomó la otra, Daniel se colocó enfrente para atraparla si se caía, y todos juntos la ayudaron a levantarse de la silla de ruedas. Emma se mantuvo de pie durante 30 segundos, rodeada de su nueva familia terapéutica, sonriendo más brillantemente de lo que había sonreído desde antes del accidente. «Ven», le dijo Sofía, «te dijimos que podías hacerlo». Esa noche,
Mientras observaban a los 4 niños durmiendo juntos en una gran manta en el suelo del estudio, Emma había pedido quedarse para una fiesta de pijamas terapéutica. Lucía y Alejandro entendieron que habían descubierto algo revolucionario. No habían creado solo un programa de rehabilitación, habían creado un modelo de familia extendida donde la sanación sucedía a través de la conexión, el amor y la comunidad. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Lucía. ¿Qué? Que los niños están sanando más rápido cuando ayudan a otros niños que cuando solo trabajamos con ellos individualmente. Es como si el propósito de sanar fuera tan importante como el proceso de sanar, observó Alejandro. Exactamente. El amor realmente se multiplica cuando se comparte. 6 meses después, Emma Rodríguez dio sus primeros pasos independientes en el jardín de la mansión Cortés, rodeada de Sofía, Mateo, Daniel, sus padres, Lucía y Alejandro. Pero ya no era la única niña en el programa. El Centro de Rehabilitación Familiar Cortés Herrera ahora atendía a 12 familias, tenía una lista de espera de 6 meses y había comenzado a entrenar a otros terapeutas en el método revolucionario que combinaba medicina, música, amor familiar y terapia entre pares. Pero lo más importante era que cada niño que se graduaba del programa se convertía en mentor de los siguientes niños que llegaban, creando una cadena ininterrumpida de sanación y esperanza. 5 años después del día en que Emma dio sus primeros pasos, la mansión Cortés se había transformado en algo que ninguno de sus habitantes originales había imaginado jamás. El jardín trasero ahora albergaba un complejo de terapia de última generación, con estudios de música, piscinas de rehabilitación, áreas de juego adaptadas y un invernadero donde los niños aprendían jardinería terapéutica. Pero lo que realmente hacía especial al lugar no eran las instalaciones físicas, sino la atmósfera de familia extendida que permeaba cada rincón. Sofía, Mateo y Daniel, ahora de 8 años, eran oficialmente terapeutas ayudantes junior del centro. Podían caminar, correr, bailar y hacer casi todo lo que podían hacer otros niños de su edad. Pero más importante, habían desarrollado una empatía y una sabiduría emocional que los convertía en sanadores naturales. Emma Rodríguez, ahora de 10 años, era la directora estudiantil del programa de mentores. No solo había recuperado completamente la movilidad de sus piernas, sino que había desarrollado una pasión por ayudar a otros niños a superar sus propios desafíos. Había decidido que cuando creciera quería ser exactamente como Lucía, una sanadora que usaba el amor como medicina. Lucía y Alejandro se habían casado en una ceremonia íntima en el jardín del centro, rodeados de todas las familias que habían pasado por el programa. En lugar de regalos de boda, habían pedido a los invitados que donaran a un fondo que habían establecido para niños cuyos padres no podían pagar el tratamiento. El centro ahora operaba como una fundación sin fines de lucro que había ayudado a más de 200 familias. Habían abierto 3 ubicaciones adicionales en otras ciudades españolas y habían comenzado a entrenar equipos de terapeutas en Francia e Italia. Pero la mañana de este martes en particular era especial por una razón diferente. Lucía estaba sentada en el jardín, observando a los niños del programa de la mañana mientras participaban en una sesión de música terapéutica grupal. 12 niños de edades entre 3 y 12 años, todos con diferentes tipos de discapacidades de movilidad, tocaban instrumentos improvisados mientras sus padres y hermanos se movían al ritmo de la melodía que habían creado juntos. En el centro del círculo, dirigiendo la orquesta con la gracia de un director profesional, estaba Alejandro.
Había dejado completamente el mundo empresarial 2 años atrás para dedicarse de tiempo completo al centro y había descubierto que tenía un talento natural para la música terapéutica que rivalizaba con el don de Lucía para la sanación a través del tacto. «Mamá», dijo una voz a su lado. Lucía se volvió para ver a Sofía acercándose con una expresión seria en su rostro de 8 años. «¿Qué pasa, mi amor?» «Hay una familia nueva que quiere venir al centro», dijo Sofía. «Tienen trillizos como nosotros éramos, pero estos no pueden ver». Lucía sintió la familiar punzada en el pecho, que indicaba que su corazón se estaba expandiendo para incluir más dolor y más posibilidad de sanación. «¿Y qué piensas sobre eso?» «Pienso que podemos ayudarlos», respondió Sofía, con la confianza de alguien que había visto milagros convertirse en rutina. «Mateo dice que él puede enseñarles a escuchar música con todo el cuerpo. Daniel dice que puede enseñarles a sentir colores con las manos, y yo pienso que puedo enseñarles que no estar roto no significa estar completo». La sabiduría de su hija de 8 años dejó a Lucía sin palabras por un momento. «¿Y cómo aprendiste eso último, pequeña sabia?» «Lo aprendí de ti», respondió Sofía simplemente. «Tú me enseñaste que estar completo significa ayudar a otros a encontrar sus partes perdidas». En ese momento, Alejandro se acercó a ellas, su sesión matutina de música terapéutica completada exitosamente. Su cabello tenía ahora hebras grises que Lucía adoraba, y su rostro llevaba las líneas de alguien que había aprendido a sonreír profundamente y con frecuencia. «¿De qué hablan mis 2 mujeres favoritas?», preguntó, sentándose en la hierba junto a ellas. «Sofía me estaba contando sobre la nueva familia que quiere unirse al programa», respondió Lucía. «Ah, los López. Hablé con ellos ayer. Es una situación desafiante. Los trillizos nacieron con una condición que afecta tanto la vista como el equilibrio, pero...» Hizo una pausa, sonriendo de la manera que Lucía había aprendido a reconocer como su expresión de «tengo una idea brillante». «¿Pero qué?» «Pero creo que podríamos aprender tanto de ellos como ellos de nosotros. El padre es músico profesional, violinista en la Orquesta Sinfónica de Madrid. Ha estado desarrollando técnicas para enseñar música a niños ciegos. Podríamos incorporar sus métodos en nuestro programa». «¿Ves?», dijo Sofía, como si esto probara su punto. «Cada familia nueva nos hace mejores a todos». «Merijuram». Esa tarde, después de que todos los niños del programa se habían ido a casa con sus familias, Lucía caminó sola por el jardín que había visto crecer desde una extensión vacía de césped hasta un complejo de sanación que ahora era considerado modelo mundial en rehabilitación familiar. Se detuvo frente a un árbol que habían plantado el primer año del centro. Era un roble pequeño entonces, plantado en memoria de todos los niños que habían encontrado esperanza en ese lugar. Ahora el árbol era robusto y fuerte, con ramas que daban sombra generosa y hojas que susurraban secretos al viento. Había una placa de bronce en la base del árbol que había sido donada por la primera promoción de niños graduados del programa. Lucía leyó las palabras que sabía de memoria, pero que nunca dejaban de conmoverla. «Para todos los niños que aprendieron a volar antes de aprender a caminar, y para todos los adultos que aprendieron que el amor es la medicina más poderosa del mundo. En memoria del pasado que nos hizo fuertes, en celebración del presente que nos hace felices, y en honor del futuro que construimos juntos, paso a paso». «¿Pensando en el pasado?», preguntó Alejandro, acercándose por detrás y abrazándola suavemente. «Pensando en el futuro», respondió Lucía, recostándose contra él. «En todos los niños que aún no conocemos, pero que sabemos que van a llegar. En todas las familias que van a encontrar esperanza aquí. En todos los milagros que aún están esperando suceder y que ves en ese futuro». Lucía cerró los ojos y se permitió imaginar.
Veo a Sofía, Mateo y Daniel como adultos, dirigiendo programas como este en diferentes partes del mundo. Veo a Emma terminando la escuela de medicina y regresando aquí como doctora. Veo a cientos de niños que una vez pensaron que nunca caminarían, corriendo bajo este mismo árbol con sus propios hijos. ¿Y qué más ves? Veo que el amor realmente se multiplica cuando se comparte. Veo que los milagros no son eventos únicos, sino procesos continuos que suceden cuando las personas eligen creer en lo imposible y trabajar para hacerlo posible. Alejandro giró a Lucía en sus brazos para que pudiera verla a los ojos. ¿Y qué ves cuando te miras a ti misma? Lucía sonrió, y en esa sonrisa había una paz que había tardado años en encontrar. Veo a una mujer que perdió un hijo, pero ganó cientos. Veo a alguien que pensó que su vida había terminado cuando en realidad apenas estaba comenzando. Veo a una sanadora que aprendió que para curar a otros, primero tenía que permitirse ser curada. ¿Y qué es lo que te curó? Ustedes, respondió Lucía sin dudar. Tú, los niños, todas las familias que han pasado por aquí. Cada abrazo, cada pequeño paso, cada sonrisa después de las lágrimas. Cada vez que un niño dice, puedo hacerlo después de meses de pensar que no podía. En ese momento, como si hubieran estado esperando su momento perfecto, Sofía, Mateo y Daniel salieron corriendo de la casa hacia donde estaban sus padres. ¡Mamá, papá!, gritó Mateo. ¡Vengan a ver lo que hicimos! Los tres niños los llevaron hacia la casa, donde habían estado trabajando en un proyecto secreto durante semanas. En la sala principal habían creado un mural que cubría toda una pared. Una representación artística de todos los niños que habían pasado por el centro, pintada con handprints y footprints de cada uno de ellos. En el centro del mural había una frase que los niños habían escrito en letras de colores brillantes. Aquí aprendimos que las familias se hacen con amor, no con sangre. Aquí aprendimos que los milagros suceden un paso a la vez. Aquí aprendimos que cuando ayudas a otros a volar, tú también aprendes a volar. ¿Les gusta?, preguntó Sofía nerviosamente. Lucía no pudo responder porque las lágrimas de felicidad le habían quitado la voz. Alejandro también estaba emocionado, abrazando a sus tres hijos mientras observaba la obra maestra que habían creado. «Es perfecto», logró decir finalmente Lucía. «Es la cosa más hermosa que he visto en mi vida». «¿Más hermosa que cuando caminamos por primera vez?», preguntó Daniel. «Más hermosa», confirmó Lucía, «porque esto muestra que no solo aprendieron a caminar, aprendieron a llevar a otros con ustedes». Esa noche, después de acostar a los niños, Lucía y Alejandro se sentaron en su habitación, reflexionando sobre el día y sobre el camino extraordinario que los había llevado hasta ahí. «¿Tienes algún arrepentimiento?», preguntó Alejandro. «Solo uno», respondió Lucía. «¿Cuál?». «Me arrepiento de haber tardado tanto en entender que el dolor no es el final de la historia. Es solo el comienzo de una historia diferente». «¿Y qué historia estamos escribiendo ahora?». Lucía se acurrucó contra Alejandro, sintiéndose completa de una manera que nunca había imaginado posible. «Estamos escribiendo la historia de una familia que se construyó paso a paso, milagro a milagro, corazón a corazón. Estamos escribiendo la historia de niños que aprendieron que sus diferencias no eran limitaciones, sino superpoderes. Estamos escribiendo la historia de dos adultos rotos que se curaron ayudando a otros a curarse». «¿Y cómo termina nuestra historia?». «No termina», susurró Lucía, cerrando los ojos y sintiendo la paz profunda de saber que estaba exactamente donde pertenecía. «Solo se multiplica. Con cada niño que ayudamos, con cada familia que sanamos, con cada paso que alguien da por primera vez, nuestra historia se vuelve parte de historias más grandes».
Historias de esperanza, historias de amor, historias de milagros que suceden cuando la gente decide creer en lo imposible. Y en la quietud de esa noche, rodeados por el amor de su familia y por la evidencia tangible de todos los milagros que habían ayudado a crear, Lucía y Alejandro entendieron que habían encontrado algo que muy pocas personas encuentran en la vida. Un propósito que era más grande que ellos mismos y un amor que crecía cada vez que lo compartían. Al día siguiente, llegaron 3 niños nuevos al centro. 3 hermanos que habían perdido la vista en un accidente, cuyos padres habían llegado desde otra ciudad llevando solo esperanza y fe en los milagros que habían escuchado que sucedían en la mansión Cortés. Y el ciclo de sanación, amor y milagros continuó paso a paso, corazón a corazón, familia a familia. Porque algunas historias no tienen final, solo tienen nuevos comienzos. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu like y compártela con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en su vida. Cuéntanos en los comentarios, ¿quién ha sido esa persona que te enseñó a caminar cuando pensabas que era imposible? ¿Has sido tú esa luz para alguien más? Suscríbete para más historias que nos recuerdan que en un mundo lleno de dolor, el amor siempre encuentra una manera de multiplicarse y crear esperanza donde parecía imposible. Porque cada corazón roto tiene el potencial de convertirse en la luz que guía a otros hacia la sanación.